días, queridos estudiantes. Una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que podemos comunicarnos con otras personas, ya sea cerca aquí, en el interior del país, fuera del país? ¿De qué modo nos comunicamos? ¿Qué es lo que utilizamos para llegar a ellos y que ellos lleguen a nosotros? ¿Se han hecho esa pregunta? Correcto. Es a través del lenguaje. Es el medio, ¿no?, que nosotros utilizamos para poder llegar a otras personas. ¿Qué nos dirá precisamente, no? ¿Qué cosa es el lenguaje? Veamos. Dice que es una facultad exclusivamente humana. Ojo, humana. Ciertamente los animales también tienen un lenguaje, pero no está, digamos, al nivel de los que veamos nosotros, las personas. Solo los seres humanos poseemos un sistema altamente estructurado, de alguna manera decir complejo, ¿no?, que nos permite expresar lo que pensamos y hace posible la comunicación con los demás. El lenguaje, dice, puede ser articulado y no articulado. A la vez, el articulado, teniendo en el plano del lenguaje, a la lengua y al habla. ¿Sí? Eso es lo que tenemos básicamente acá. Vamos viendo acá, vamos a señalar la lengua y el habla. Y el lenguaje no articulado, vamos a tener nosotros lo que llamamos, pues, los gestos, las luces, las muecas, los colores, los sonidos, las señales, los símbolos, ¿no?, propiamente. Pero vamos a entrarnos a qué cosa nos habla, de qué nos habla el lenguaje articulado dentro del plano del lenguaje. ¿Qué tenemos nosotros? La lengua. ¿Y qué cosa es la lengua? La lengua es un sistema de signos que sirve para comunicarnos, ¿no? En la lengua podemos nosotros encontrar la forma lingüística y la no lingüística. Vemos ahí, ¿no? Y a su vez, dentro del plano del lenguaje, tenemos lo que es el habla. Y el habla es la materialización de la lengua, ¿no? Recuerden ustedes, la lengua lo tenemos en la psiquis, en la mente, algo psíquico, ¿no? Y lo vamos a reproducir a través del habla, es cuando se está materializando. En cuanto al lenguaje no articulado, es todo aquello que no tiene que ver básicamente con lo que es la lengua y el habla. Son todas las formas que tenemos de comunicarnos sin hablar ni escribir. Por ejemplo, los gestos, los sonidos, las luces, las señales, las muecas, los símbolos, los colores. Tenemos ahí para agregar, por ejemplo, el lenguaje de los sordomudos a través de las señas, el código braille que utilizan los ciegos, ¿no?, para poder comunicarse unos a otros, y así hay infinidad de formas del lenguaje no articulado que permite al ser humano comunicarse. Pero eso es a través del lenguaje que utilizamos. Puede ser un lenguaje articulado o un lenguaje no articulado. De alguna de las dos formas es que a través de todo el mundo se puede comunicar el ser humano. Vamos a ver las características que tiene el lenguaje. Son 4 características que vamos a enfocar. Vamos a ver la primera. Me dice que es universal. Todos los seres humanos comparten esta capacidad. Les habíamos dicho al inicio, ¿no?, la forma de cómo te comunicas de manera en el interior, cómo te comunicas en el exterior, a través del mundo, ¿sí? Como viendo a través de todo el mundo. O sea, todo el mundo, todas las personas existentes tienen un lenguaje, independientemente del idioma que vayan a emplear, pero utilizan un lenguaje, ya sea articulado, como habíamos mencionado, que puede ser a través de la oralidad o la escritura, y no articulado, que puede ser en este caso también de la forma de a través de gestos, colores, mímicas, como hemos mencionado en el punto anterior. Otra característica, ¿qué me dice la segunda característica del lenguaje? Que es racional. ¿Qué nos hace pensar? La palabra pensar justamente ya nos trae a colación algo del concepto, ¿no? Dice, uso de la inteligencia para expresarnos. O sea, en el lenguaje racional tenemos que utilizar la forma inteligente, coherente para poder llegar hacia otras personas. Tengo que hilar, como se dice, hilar, pensar finito, ¿no?, como es bien fino, para poder yo desarrollar algo que quiero que se me entienda, ¿no? Por eso digo que es racional. El lenguaje del ser humano se enfoca en ese punto. Y por eso lo representamos aquí con esto, ¿no? La mente, el cerebro, que siempre está pensando, razonando, que es lo que nos diferencia, que hemos hablado siempre, ¿no?, sobre los animales, ¿no?
el lenguaje racional. Ojo, recordando un poquito lo que se decía, el emisor y el receptor. ¿Recuerdan esa parte en la cual el emisor codifica, o sea, hace un proceso, en este caso yo sería el emisor, hago un proceso para poder hilar las ideas y poder transmitirles a ustedes, mientras que ustedes como receptor van a decodificar, es decir, analizar, interpretar, ¿no? Y si quiere entender el mensaje que yo estoy transmitiendo. Vamos a ver una tercera característica, la penúltima característica, y quizás un poquito más compleja que las otras de entender, pero a ver si vamos con estos ejemplos, captan la idea. El lenguaje dice doble articulación o biarticulado. Está conformado por morfemas, ¿sí? Por morfemas y fonemas, en este caso. ¿En qué consisten los morfemas? Los morfemas, vamos a ver acá, por ejemplo, gat, es una raíz o lexema, ¿ok? De aquí me puede salir, por ejemplo, voy formando otras palabras, gatito, gatuno, gatazo, etc. Todas, a partir de estas tres letras que forman la raíz, puedo originar yo otras palabras. Este es mi morfema raíz, ¿ok? Y tiene un significado. Si yo me voy aquí al costado, tenemos también lo que es la O, que me indica masculino, y la S, que me indica pluralidad, ¿no? Acá al otro lado, raíz, morfema de género y morfema de número. Se llaman morfemas flexivos, lo que hemos recordado un poco temas anteriores que han tocado. Acá lo mismo, ¿no? En la imagen de abajo tenemos acá gato, gato, partido. O sea, ¿qué me indica esta de los morfemas? Los morfemas son unidades mínimas. Esta es una unidad mínima, esta es otra unidad mínima, pero con significado. ¿Por qué dice con significado? Porque, por ejemplo, si yo me adentro acá, perdón, esto me indica que es raíz. Indica que se refiere a un animal pequeño, felino, con características que ya conocen lo que es el gato. Esto me indica todo esto. Entonces, la O me indica que es género masculino. Y esto es un significado también. Y la S también me indica que es un número plural. Como puede ser singular acá, ¿no? Masculino, femenino, singular. Esos son los ejemplos en todo caso de morfemas. Hay otros que podemos detallar más adelante. Y dentro de la doble articulación, además del morfema, tenemos a los fonemas. Los fonemas nosotros los podemos desmembrar así, en estas partes, letra por letra, pero ojo, cuando está entre barras, así, cada una de esas letras que hemos anunciado, ya dejan de llamarse letras para llamarse fonemas. Y los fonemas no son igual que los morfemas. Es el sonido, es la pronunciación propiamente que tenemos de cada una de esas letras, que no es biunívoco, no es correspondiente entre grafemas o letras con los fonemas. Es diferente, ¿no? Es un tema, digamos, que también vamos a desarrollar más adelante para separar. En todo caso, acá que quede claro que cada uno de los elementos que están acá separados entre barras se llaman morfemas. ¿Sí? Y por último, la última característica. Me dice que es innato. ¿Qué entienden ustedes por innato? Ok, vamos viendo. Que es inherente al ser humano, es algo propio del ser humano, ¿no? Que lo lleva desde qué? Desde que nace, ¿no? Incluso desde el momento de la formación ya se está desarrollando. Acá tenemos, ¿no? Un ejemplo, el niño ya desde el momento que está en desarrollo, ¿no? El proceso de desarrollo para nacer, pues ya el ser humano lo tiene inherente, es propio, le pertenece al ser humano. Ahora que se desarrolle en el tiempo es otra cosa, ¿no? Eso evidentemente que va a tener que ver con el entorno familiar, los padres, cómo van de alguna manera inculcando el lenguaje, cómo se va hablando, y eso ya es particular. En todo caso, jóvenes, hemos revisado lo que es el lenguaje y las 4 características que hay que tener en cuenta sobre el lenguaje. Hasta acá vamos a llegar a este punto. Por favor, no dejen de ver, revisar el material en Cubicol y van a trabajar ahí las tareas que están pendientes para ustedes. Muchas gracias.